Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa Embajadores de la Verdad. Los estábamos esperando como todos los jueves. Bueno, hoy tenemos un invitado demasiado especial, ya se los voy a presentar. Vamos a tocar hoy temas súper interesantes sobre familia. ¿Qué está pasando con las políticas públicas en cuanto a familia? ¿Por qué no incluir a las familias dentro de todo este tema de las políticas públicas? ¿En qué vamos? ¿Si hay, no hay? ¿Las familias están en crisis? ¿Qué está pasando con el tema incluso maltrato intrafamiliar? Bueno, vamos a tener diferentes respuestas al respecto. Bueno, ya sin más preámbulo, les presento a nuestro invitado del día de hoy, Juan Camilo Ramírez, abogado y director de litigio estratégico de la Fundación Conciudadanos. Juan, bienvenido. Hola Karen, muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un honor estar en este programa. Lo he visto nacer, he visto cómo lo has ido construyendo y de verdad que me siento muy honrado de acompañarte hoy a conversar sobre estos temas tan importantes. Bueno, Juan, hoy vamos a tener temas demasiado interesantes, pero entremos en materia. ¿Qué es la familia, Juan? Bueno, la familia en realidad es interesante porque es un concepto que ha acompañado a la historia de la humanidad desde el principio y es la razón por la cual la humanidad ha logrado más de 10.000 años de historia y de avance en esta tierra. La familia, la definición clásica y de siempre es aquella unidad compuesta por un padre, una madre, unidos por el vínculo matrimonial y sus hijos surgidos de ese vínculo. Esa es la definición incluso que está en el artículo 42 de nuestra Constitución política. Muchos de nuestros colegas de otros países que defienden la vida y la familia dicen, yo quisiera pues, que en nuestro país tuviéramos un artículo como el que ustedes tienen en la Constitución, pues en realidad nuestra Constitución es muy clara en definir la familia. Y, y esa es la definición que nosotros defendemos, es la definición que desde Conciudadanos, desde Unión Familia, tratamos de que siga rindiendo frutos y siga estando protegida sobre todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que si uno empieza a transformar la definición de familia y empieza a incluir dentro del concepto de familia otros fenómenos, por ejemplo, familia sería cualquier unión entre un hombre o una mujer y sus animales domésticos, ¿sí? Entonces, todos los esquemas de protección, las estructuras de protección que la sociedad ha creado para la familia, por ejemplo, programas como el de Familias en Acción, que según el número de miembros de la familia le dan un incentivo, le dan una plata a la familia para que si es de escasos recursos entonces pueda salir adelante y tener ese respaldo en momentos de crisis. Si yo dije que en mi familia también hay un gato y un perro y un mico, entonces ya no soy una persona en mi familia, sino somos 4. Y entonces los recursos que deberían ser solo para una persona y no para animales terminan gastados en alimento para animales. Eso no tiene sentido porque esos recursos se los están quitando a otras familias donde hay personas en necesidad. Entonces por eso es tan importante hoy en día eso, arrancar por ahí, por la definición de familia. Y familia, como les digo, es un hombre y una mujer unidos en matrimonio y sus hijos fruto de ese matrimonio. Bueno, Juan, muy interesante esta definición y más ese aporte que haces de que se encuentra salvaguardado dentro de nuestra Constitución, aun cuando se encuentre dentro de nuestra Constitución y que de nosotros depende el hecho de velar por que se mantenga eso, ¿cierto? Esa definición propia de familia. Te quiero preguntar, ¿si se está recibiendo esa protección, incluso aun cuando se encuentra instituida dentro de nuestra Constitución? Sí se le está dando prevalencia a esa unión de hombre-mujer, ¿cierto? Y sus hijos unidos en matrimonio, sí se le está dando prevalencia, sí se está llevando a cabo, sí se está respetando eso que está dentro de nuestra Constitución. Sí se da, no se da, estamos en crisis, no estamos en crisis. ¿Qué está pasando con las familias? Karen, creo que esa es la aproximación correcta.
empezando por lo que acabas de decir, y es que es nuestra responsabilidad que eso que está escrito en la Constitución realmente se lleve a la práctica. Y desafortunadamente tengo que decir que no es tan claro que se esté cumpliendo. ¿Por qué? Porque tenemos una Corte Constitucional que desde hace más de 20 años está ejerciendo una tiranía ideológica en nuestro país muy horrible. En el caso de la familia, las sentencias de la Corte han llegado a decir que la Constitución no debería decir lo que dice la Constitución, y entonces que debería decir otra cosa que se les ocurrió a los 9 magistrados. Eso es básicamente el ejercicio de un tirano que dice que la Constitución, que ha sido acordada después de un proceso democrático para millones de colombianos desde el 91 hacia adelante, estos 9 personajes saben cómo escribirla y cómo interpretarla mejor de lo que lo hicimos los colombianos mediante el proceso democrático que llevó a la Constitución del 91. ¿Eso qué ha generado? Que hoy en día la definición de familia entonces se ha diluido, y hoy en día efectivamente ni siquiera tienen que estar unidos en matrimonio. Yo les planteo una consecuencia de esto, y es que resulta que si uno se va a vivir con la novia a un apartamento y después de un tiempo esa convivencia tiene el mismo estatus de una familia cuyos padres o el papá y la mamá se comprometieron a vivir hasta que la muerte los separe, ¿sí? Las condiciones, y eso está en las cifras, de permanencia del vínculo de los que están en unión libre, que es como se llama esa forma, son muy inferiores a las condiciones de permanencia del vínculo de los que están casados o por el matrimonio civil o por el matrimonio católico. Entonces uno ¿qué dice? Que los recursos que el Estado tiene para las familias, porque esos recursos son para la alimentación de los pequeños, la educación de los más pequeños, pues para ayudar a esa familia, que los integrantes más vulnerables, que son ordinariamente los menores de edad, puedan tener mejores posibilidades, pues ¿a quién van mejor entregados esos recursos? Pues obviamente a la familia que tiene una vocación de permanencia mayor. Entonces, si empezamos a generar otros tipos de familia que en realidad no son familia, y a esos se les empiezan a dar recursos, pues empezamos a tener la crisis que tenemos hoy en día. Y por el contrario, entonces hoy las familias numerosas que tienen más de 3 hijos no reciben ningún tipo de cuidado ni de atención especial. Entonces hoy una familia con 5 hijos, que es una bendición, que inclusive todos en nuestras familias tenemos antepasados que tuvieron eso y quisiéramos tenerlo, todavía disfrutamos muchos de nosotros de las reuniones entre primos, tíos, que son grandísimas, pero si hoy en día una familia tiene 5 hijos, resulta que le toca pagar la totalidad de la matrícula en el colegio hasta por el 5.º hijo, ¿sí? ¿Y por qué el Estado no ayuda a esa familia? ¿Sí? Ya esa familia está contribuyendo un montón a la sociedad, claro, porque tiene 5 niños ahí que van después a contribuirle a la sociedad. ¿Por qué el Estado no le ayuda? ¿No? Pues lo mismo podríamos decir con los problemas que afectan a la familia. El tema de la crisis de salud mental que hay hoy en día en Colombia es enorme, y el principal afectado ahí es la familia. Porque es que ante la crisis de salud mental de uno de los individuos, los primeros que lo apoyan son la familia. Los primeros son los papás, los hermanos, los tíos. Su núcleo familiar es el que primero apoya a una persona con problemas de salud mental. ¿Y les estamos ayudando a esas personas que están ayudando a su familiar con salud mental? No, nada, absolutamente nada. No estamos haciendo los de las gafas. Lo del COVID, por ejemplo. En la epidemia del COVID hubo ayudas para los hospitales, para los restaurantes, para cualquier persona. Y las familias, a nadie ayuda a las familias. ¿Y quién era el primero que le llevaba el caldito? ¿Quién era el primero que le llevaba la cosa para medirle la oxigenación? ¿Quién era el que estaba ahí pendiente? ¿Quién era el que estaba arriesgando también su salud al hacerle visita, al llevarle alimentos, al cuidar a la persona enferma? Las mismas familiares. ¿Y a esos alguien les ayudó? No, esos fueron los más vulnerables. Y toda la epidemia del COVID, nuestro país y el mundo entero la soportó en las familias. En ese orden de ideas, Juan, entonces, ¿qué podríamos decir nosotros que son los principales enemigos de la familia? Pues en este momento los principales enemigos de la familia, además de la ideología, porque es que hay ideas que están pervirtiendo
nuestras instituciones y nuestras normas, Están que atacando, de están hecho, atacando directamente. directamente a la familia. Claro. Pero hoy en día yo diría que los principales enemigos ya concretos de la familia son los temas de salud mental, que están disparados, y el tema de violencia intrafamiliar. Para mí esas son las dos principales amenazas y enemigos de la familia. Y lo que sí estoy viendo es que las políticas públicas hasta ahora han demostrado ser insuficientes para atacar esos problemas. Claro que sí. Entonces, Juan, ya hablábamos un poco acerca de la salud mental en cuanto a las familias y creo que más adelante vamos a tocar como algunos puntos de qué hacer, qué incluir, cómo realizar mejoramientos si ya existen, políticas públicas asertivas pues para el tema familiar en cuanto a salud mental, más profesionales al respecto, personas que se encarguen pues como del manejo de la familia, ¿cierto? Pero nos gustaría ahora que hablaste de esos dos enemigos, primero la salud mental y segundo el maltrato intrafamiliar. Hablemos de eso un poco, Juan. ¿Cómo avanza el problema de violencia intrafamiliar? Pues el de violencia intrafamiliar es muy grave porque está en constante aumento. Según cifras de la Fiscalía, y esto desafortunadamente las tengo para el Departamento de Antioquia porque estamos muy concentrados en lograr que a través de la Asamblea de Antioquia y del Consejo de Medellín y de otros consejos en diferentes municipios del departamento se le ponga énfasis a esto. Vemos que en 2019 se reportó, según la Fiscalía General de la Nación, 1.343 casos de violencia intrafamiliar. En 2019, esto es antecitos de la pandemia. En 2020 bajaron, curiosamente, a 1.192. Lo que los estudiosos han dicho es que aumentaron las cifras, los casos reales, pero disminuyeron las denuncias porque la presencia permanente en las casas con el victimario y la víctima hicieron que las denuncias se disminuyeran. Porque efectivamente en el 2021 vuelve a 1.389, en el 2022 1.469 casos, en el 2023 1.487 casos y en lo corrido 2024 ya vamos vamos a superar las cifras del 2023. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos familias que están experimentando en su interior el drama de que uno o más miembros victimicen a los más débiles y a los más vulnerables. Efectivamente, en muchas ocasiones los más vulnerables son la esposa, pero en muchas otras son los hijos, independientemente del sexo. Y eso es horrible, porque quiere decir que estamos como sociedad generando familias que están convirtiéndose en lugares de asedio, en lugares de peligro, en lugares de rechazo de los más vulnerables, de las personas que en nuestra sociedad se están formando para seguirle contribuyendo en las generaciones futuras. Y resulta que las familias están siendo un lugar de amenaza. Donde debería ser no de los lugares ser, más seguros. Debería Porque ser el lugar más tu seguro. núcleo. Claro. Tu ¿Y centro. qué está haciendo el Estado? El Estado está mirando desde atrás diciendo, pues entonces reforcemos las líneas de atención, reforcemos las rutas de denuncia, reforcemos los mecanismos de intervención que tiene el ICBF o la Fiscalía o las demás entidades del Estado, pero ahí no está la solución, Karen, porque esos son simples pañitos de agua fría, es decir, tenemos un problema y estamos tratando de taparlo con curitas, ¿sí? Y se nos está desbordando una represa y la estamos tratando de tapar con curitas. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Esa no es la vía. Y lo mismo podríamos decir para el tema de problemas psicológicos. También los aumentos de los problemas de salud mental en las familias siguen siendo impresionantes. Y aquí en Medellín, por ejemplo, ¿qué hacen? Escuchaderos. Y es que ponen a unas personas en el metro con un letrero de tienes problemas, estás deprimido, yo te escucho, ¿sí? Y en una sentada de 20 minutos, 10 minutos, ¿cuánto se puede demorar uno en el metro? Intentan hacer intervenciones de salud mental a personas que están con ideaciones suicidas, con intentos de suicidio, con depresiones profundas, con angustias, con sensación, pues con problemas ya graves. Entonces dice uno, bueno, ¿y qué es lo que se plantea para resolver esto?
No, nada, simplemente seguir las cifras, darles más apoyo a los hospitales en sus pabellones psiquiátricos, pero en realidad no estamos resolviendo el problema. Y ahí es donde nosotros sí tenemos propuestas para intervenir. Juan, has dicho varias cosas muy interesantes y varios puntos a tener en cuenta cuando hablabas pues como de las cifras de maltrato intrafamiliar, también donde dices que curiosamente pues disminuyó las denuncias, ¿cierto? Pero en los casos reales se aumentó. Entonces también podríamos hablar y decir de que no ha sido incluso tan efectiva la ley en esos casos, ¿no? Pues porque tranquilamente si los casos reales aumentaron, pero no hay denuncias como tal, es porque las personas pues se abstienen de realizarlas, porque no hay un control al respecto o no hay una entidad que se apersone realmente de las problemáticas para poder llevar a curso o a cabo todo lo que sucede dentro, ¿cierto? Y que lastimosamente a este punto, ahora como estamos, que hemos estado revisando, Juan, y tú me corriges si no es así, la curva de natalidad, cómo ha ido disminuyendo por lo mismo de la falta de seguridad o lo que puede haber dentro de las familias. ¿Cómo puedo yo, cierto, querer apostar por una familia, formar un hogar, cierto, con temores, si aun cuando dentro de la familia, que debería ser mi lugar más seguro, no se está presentando? Entonces, esas falta de garantías a esa gran empresa que es la familia, a ese pilar y fundamental que es la familia. Cuánto y tanto se ha desvirtuado la familia en este tiempo, en lo que estamos, a lo que vamos. Ideologías, sin fin de situaciones que nos tienen a este punto en el que estamos ahora. Entonces, Juan, eh, viendo esto y aún partiendo de lo que hablábamos inicialmente de que prima está el concepto, existe un artículo dentro de nuestra Constitución que prima y protege a la familia, ¿qué ha faltado dentro de las políticas públicas? Hablemoslo en nuestro país para dar garantía a eso. Sí, totalmente de acuerdo con tu análisis, Karen, y es que efectivamente si estamos dándole la espalda desde las políticas públicas a las familias, lo que estamos es dándole la espalda al futuro de nuestro país y al futuro de nuestra sociedad. Eh, entonces, y qué buena esta pregunta que me haces de qué es lo que le falta entonces a las políticas públicas. La respuesta es la siguiente, y es que por un proceso de laicismo mal entendido, las políticas públicas hoy en día en Colombia y en muchos lugares del mundo, pero en Colombia en particular, han reducido la imagen del hombre a probablemente uno o dos aspectos. Y es que entonces se entiende al hombre desde sus necesidades físicas o de salud o materiales. Entonces, si está en situación de vulnerabilidad es porque hay que darle plata para que coma. Si tiene recursos, entonces hay que darle plata para que estudie. O si está enfermo, entonces hay que darle atención médica de salud inmediatamente, que es como el entorno material, la salud. Dentro de la salud, inclusive a veces se entiende un poco incorporar el tema de salud mental, pero como te digo, realmente esa parte de salud mental es todavía incipiente. Pero lo que sí está totalmente abandonado desde la perspectiva de las políticas públicas es la parte espiritual del ser humano, del individuo. Y esto es impresionante, porque es que hasta el ateo que dice que no cree en Dios reconoce que el hombre tiene un aspecto espiritual que merece ser tenido en cuenta, porque cuando el ateo dice que no existe Dios o que no cree en Dios, de todos modos está reconociendo que hay un mundo espiritual en el que él está fijando una posición. Y es así de cierto, todos los seres humanos, crean en lo que crean, reconocen que parte de su humanidad incorpora un aspecto de su espiritualidad. Y las políticas públicas en Colombia y en el mundo han dejado de lado por completo el tema espiritual y el aspecto espiritual del individuo. Al dejar de lado el aspecto individual, pues entonces la atención a las personas y a las familias es una atención limitada, reducida, mínima. Lo que nosotros sí hemos visto, y está documentado en distintos estudios, es que para estos casos de violencia intrafamiliar, para estos casos de salud mental, inclusive para comportamientos que son autodestructivos, como por ejemplo los vicios, las adicciones al alcohol, las adicciones a las drogas, que tanto
daño le hacen a las familias, porque o sea, ahí hay muchas de las causas de los temas de violencia intrafamiliar. Todo esto, en muchos casos, se resuelve de manera definitiva y de una vez por todas con un encuentro personal con Dios. Y eso lo hemos visto. Y tenemos miles de casos, cientos de miles de casos de personas que han tenido la oportunidad en un retiro, en una formación, en una visita al Santísimo, de encontrarse con Dios, tener un encuentro personal con Dios y cambiar 180 grados su vida. Es decir, que si iban directo a una vida de violencia, de vicio, de esclavitud, gracias a ese encuentro con Dios, cambian completamente y empiezan a caminar hacia el amor, hacia la libertad, hacia el entregarse a los demás. Y eso sucede cuando efectivamente una persona tiene esa oportunidad. Y resulta que el Estado le está negando esas oportunidades, porque es que ir a un retiro pues tiene unos costos, tiene una dinámica, hay unas personas que lo pueden hacer, eso no es cualquiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que estar preparadas para ser instrumentos de la acción de Dios y tienen que llevar un camino que les permita servir realmente en esos retiros. Reunir y poner a disposición de las personas que los necesitan a estos voluntarios, pues eso requiere una organización y el Estado ahí está totalmente ausente. Está totalmente recargado en los movimientos religiosos o en movimientos espirituales que están en las distintas comunidades y son ellos, con sus propios recursos, con su propio esfuerzo, los que tienen que dar ese alivio espiritual a tantas personas. Pues no, lo que nosotros estamos proponiendo es, vean, si durante tantos años las políticas públicas que se han implementado han demostrado que están fallando, pues hagamos algo distinto, hagamos algo nuevo y nosotros estamos proponiendo y trayendo a la mesa esto, que las políticas públicas de atención a poblaciones vulnerables y especialmente a la familia incorporen el acompañamiento espiritual de las personas que lo necesitan. De esa manera, entonces, la atención es integral y vamos a tener con mucha seguridad resultados muy diferentes en los lugares donde logremos implementar estas políticas. Claro, Juan, porque pues hablamos de que el ser humano en esencia y forma es un ser biopsicoespiritual. Entonces, al ser atendida también esta parte espiritual, se estaría dando una atención transversal en conjunto a todo lo que se viene realizando y habría como mayor efectividad a lo que tú estás llamando, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se incluyen? ¿Por qué no se incluyen este tipo de políticas públicas de acompañamientos a las familias? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el bache? ¿A qué se debe? Temas, no sé, de gobierno, ideologías. Sé que tienen que ver mucho las ideologías ahora, hoy en día, que se están queriendo meter, ya ni siquiera queriendo meter, sino de frente, entrando en todos los colegios, ya no solamente directamente a las familias y toda la deseabilidad social, el medio ambiente, sino incluso los colegios, este plan y el tema de sexualidad integral, la educación sexual integral dentro de los colegios, donde lo que se hace es romper con lo que es la familia y enseñarle a un niño que la familia puede ser cualquiera, cualquier cosa, cualquier persona, Pepito, ¿cierto? Un sinfín de situaciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se incluyen estas políticas públicas de acompañamiento a las familias? ¿Por qué no darle un plano también espiritual dentro de esas políticas públicas? ¿Cuál es el temor? Pues hay dos circunstancias. Una primera histórica, y es que desde hace muchas décadas los católicos decidimos retirarnos de la política. Y uno oía en las reuniones familiares que en la mesa no se habla ni de política ni de deportes. Y eso fue horrible, porque entonces los católicos nos dejamos convencer de que la política era de alguna manera un escenario sucio, un escenario antihigiénico, un escenario que lo percudía a uno. Y entonces era mejor quedarse por fuera de eso. Y esa actitud lo único que trajo fue que en la política el espacio no quedó vacío, fue llenado muy rápidamente y fue llenado por personas que claramente no tienen a Dios en su corazón. Entonces cualquier manifestación de algo que tenga que ver con Dios, como por ejemplo es esto, que ni siquiera es un tema teológico, es un tema evidente, la ciencia nos respalda, y es que el aspecto espiritual de los individuos y del ser humano es parte de la esencia del ser humano.
Eso entonces ya no se puede decir, porque entonces las personas que están ahí, que están claramente sin ningún tema de fe ahí, pues entonces lo rechazan, porque no lo entienden. Y ahí es lo segundo, y es que lo que estamos hablando ahorita es algo que cualquier persona puede comprender. ¿Sí? Tú puedes ser ateo y seguir comprendiendo esta circunstancia y estas ausencias en las políticas públicas sin ningún problema, pero no hay quien lo diga en los escenarios de toma de decisión. Por eso es que Unión Familia y Conciudadanos han tomado esta decisión de ingresar a los espacios de decisión y empezar a hablar de esto. ¿Sí? Y por fin, como les digo, en la Asamblea del Departamento de Antioquia o en la Asamblea del Departamento de Santander o en el Consejo de Medellín o en el de más de 20 ciudades, se está discutiendo acerca de esto, de la inclusión dentro de las políticas públicas de las personas en situación de vulnerabilidad, de la atención espiritual y del acompañamiento espiritual. Pero necesitamos que más personas salgan a hablar, ¿sí? Y es que, ¿cuántos de los que nos están viendo no han ido a un retiro? ¿Sí? ¿Y cuántos en los retiros no hemos visto cómo nosotros hemos cambiado? Y las personas que están alrededor también han cambiado. Que en un retiro las familias tienen una segunda y una tercera oportunidad. Y gracias a los retiros, una familia que estaba problemada, que estaba en crisis, al final tiene una nueva oportunidad. Así con las personas y con los individuos que están en crisis. ¿Por qué nosotros no hablamos? ¿Por qué no somos más vocales en contar lo que nuestros ojos han visto? Y eso es pues ya una responsabilidad de todos como sociedad. Si queremos defender a la familia, nos toca a todos, en nuestro escenario, en nuestras redes sociales, en todas las acciones sociales, defender lo que nosotros sabemos que es verdad. Así es, Juan, y acabas de dar una frase que tiene mucho poder, ¿cierto? Y es, si hay que defender a las familias, nos toca a todos, nos corresponde de manera particular, nosotros hacemos parte y formamos familia, nosotros somos reflejo de eso que hemos recibido incluso en nuestro hogar. Y por lo mismo es que nos preocupa tanto el tema familiar, la familia como institución, como empresa, como fundamento, como pilar, porque está siendo atacada de forma que se tome como familia cualquier cosa. Y ahí es donde pues no vamos a ver familias posteriores. A nosotros nos corresponde el cuidado especial de esto, de la familia, de luchar. Por eso la invitación a todos los que nos ven en este programa, a los que nos han seguido en los otros anteriores episodios, es a que no solamente nos encarguemos de mirar todo esto, sino que difundamos, que defendamos, que vayamos a la acción. Esto es de nosotros, nosotros somos familia, nosotros nos estamos viendo atacados precisamente por todo y sin más que está sucediendo. La falta de aún cuando, y vuelvo y lo digo, aún cuando lo vemos dentro de nuestra Constitución, la falta de que se nos proteja como familia, la falta de políticas públicas que nos defiendan, que nos ayuden, que nos avalen, que nos amparen, que nos cuiden de verdad, que avalen ese artículo dentro de la Constitución que protege y ampara a la familia. Entonces, Juan, nada, primero agradecerte infinitamente por haber estado en el programa, por habernos dado tantas luces al respecto, por habernos dejado claro de pronto la situación por la que están pasando las familias en este momento, invitar a todas las familias que nos ven, Juan, a que luchemos por esto, a que luchemos por esta institución, a que luchemos por esta empresa inmensamente grande que es la familia, a que tengamos más familias, a que formemos hogar. Y nada, Juan, muchas gracias por haber estado acá en Embajadores de la Verdad, invitarlos a ustedes a que nos sigan. Siempre les hago el mismo llamado y es a que nos sigan, a que compartan estos videos, a que nos sigan en nuestras redes, a que se unan a nuestra comunidad de embajadores de la verdad y a que estén pendientes de absolutamente todo lo que sale de parte de nosotros para que puedan seguirnos ahí mismo. Bueno, mil gracias. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Y otra invitación especial es a que tenemos un evento este sábado 13 de julio a las 2 de la tarde
acá en la ciudad de Medellín. Ya, los que estén interesados, escriban ahí al número que siempre aparece en pantalla, escriban sus dudas, opiniones al respecto, que nosotros vamos a estar leyéndolos y comunicándonos con ustedes. Recuerden que es momento de ser embajadores de la verdad.